átomo al cosmos. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Exploradores del Átomo al Cosmos a través de las pantallas de Canal 24 Horas y 24horas.cl. Hoy vamos a estar hablando de distintos temas de investigación. Nos acompaña para eso el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la Frontera, doctor Jorge Farías. ¿Sabían ustedes que algunas zonas rurales de la región de la Araucanía presentan altas concentraciones de metales tóxicos que pueden tener efectos negativos en la salud? En la UFRO desarrollaron un proyecto de biofiltros para limpiar esas aguas. Los resultados son positivos y podrían trasladarse a otras zonas del país. ¿Cómo lo hicieron? Es parte de lo que vamos a estar viendo y conversando en este nuevo capítulo. También vamos a hablar de la industria lechera de gran relevancia en el sur de nuestro país y cómo, usando tecnologías avanzadas, investigadores de la UFRO están dando respuesta a una de las grandes problemáticas que tiene este sector productivo. ¿Sabían ustedes que desde Curicó hacia el sur los suelos son volcánicos? Hoy, cuando la agricultura traslada cada vez más al sur sus cultivos de alta rentabilidad, es importante saber qué condiciones tienen para realizar esta actividad. En la UFRO lo vienen estudiando desde 2012 y hoy vamos a conocer los resultados de estas investigaciones. Eso y más, aquí en Exploradores del Átomo al Cosmos. Las aguas de algunos sectores rurales de la región de la Araucanía presentan importantes concentraciones de metales tóxicos. En la UFRO desarrollaron un plan piloto para limpiar estas aguas. En la siguiente nota abordamos esta investigación, el desarrollo. Os invito a ver. Las aguas del centro-sur de Chile presentan de manera natural altas concentraciones de metales tóxicos. En las ciudades, las empresas sanitarias se encargan de remover estos contaminantes a través de procesos tecnológicos. Sin embargo, algunas zonas rurales no cuentan con estos tratamientos. En los estudios que hemos realizado en las zonas rurales de Galvarino, hemos encontrado minerales como hierro y manganeso en los pozos de consumo humano. Estos minerales, cuando sobrepasan ciertas concentraciones, pueden tener consecuencias para la salud. Específicamente el manganeso, cuando supera la concentración de 0,2 miligramos por litro, se transforma en un compuesto neurotóxico que puede atravesar los tejidos y llegar al cerebro. Entonces, los estudios emergentes han indicado que en niños de edad escolar que su desempeño ha bajado cuando se correlaciona con altas concentraciones de manganeso. También se asocia a enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. De otro modo, las características del agua generan un color rojizo, pardo o a veces negro, que también impide el uso habitual del agua en las casas. Hace 3 años, investigadores de la Universidad de la Frontera, en conjunto con la Municipalidad de Galvarino y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, comenzaron a trabajar en una solución que dio como resultado la creación de biofiltros. Los filtros consisten en una columna como la que se ve aquí adelante, a través de la cual pasa el agua por un material de relleno que puede ser arena o antracita, y si pasa a una cierta velocidad controlada, una velocidad lenta, se genera una biopelícula sobre la superficie de la arena que contiene microorganismos y organismos mayores que van separando, coagulando de forma natural estos metales. La eficiencia puede ser tan alta como 100% y va a depender de la composición del agua. De estos minerales, el más difícil de remover es el manganeso, y en ese caso a veces es necesario poner una segunda etapa posterior a este tratamiento con columna de arena. El proyecto concluyó con la instalación de 10 sistemas pilotos de filtración lenta que producen en promedio 1.200 litros de agua por día. Se trata de un sistema sencillo de operar, que no usa químicos y que además, previa adaptación, podría implementarse en la remoción de otros metales pesados. En otra área, los investigadores de la UFRO también han trabajado en mecanismos de descontaminación de aguas industriales. Algunas aguas industriales, por ejemplo, provenientes de la agroindustria o industria procesadora de pescado, generan efluentes altamente concentrados en nitrógeno. Y en diferentes proyectos hemos desarrollado tecnología como la que ustedes ven atrás. Es una planta totalmente automatizada
para poder remover nitrógeno amoniacal, que es un contaminante que si llega a los cuerpos hídricos produce una disminución del oxígeno y muerte de peces. Y a través de esta tecnología de reactores con biomasa inmovilizada hemos logrado alcanzar altos valores de eficiencia de remoción. Los resultados obtenidos en estos proyectos alientan a los investigadores a seguir desarrollando tecnologías que permitan reducir el impacto industrial en los ecosistemas y a la vez mejorar la calidad de vida de las personas. Ya estamos para conversar de esta y otras investigaciones con el doctor Jorge Farías, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de La Frontera. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Bienvenido. Gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Antes de ir, doctor, con lo que estaba mostrando en la nota muy interesante, con la situación que se vive en las aguas, y esto que está en la región de la Araucanía, ustedes lo están desarrollando ahí, pero se puede ampliar y no tiene frontera, digamos. Vamos a ir conversando de eso, pero ¿desde dónde y con qué mirada están enfocando la investigación en la Universidad de la Frontera? Muy relevante porque las distintas universidades regionales que hemos tenido aquí en el programa apuntan justamente a las necesidades de los territorios, de las zonas donde están. Sí, bueno, justamente nosotros estamos como facultad y como universidad muy preocupados de los ejes estratégicos de nuestra región. Y uno de los temas, ¿no es cierto?, fundamentales es el agua para todo lo que es siendo que estamos viviendo en la zona macro sur, que tal vez uno dice no hay problemas de agua, de sequía, pero tenemos estos problemas con metales pesados. Entonces, lo que nosotros estamos pretendiendo es estar en contacto con la sociedad y estar dentro de los ejes estratégicos para dar mayor bienestar a la comunidad o a la sociedad donde nosotros estamos inmersos. Sin, ¿no es cierto?, desmerecer lo importante que es trasladarlo a nivel nacional y también estos estudios también son a nivel internacional. Por supuesto, y eso lo vamos a estar comentando. Quedémonos un poquito con lo que veíamos en la nota, doctor Farías, que es el tratamiento de las aguas para ir eliminando estos metales pesados. ¿Por qué? Muchos se pueden hacer la pregunta, ¿llegan estos metales pesados al agua? Bueno, estos metales son propios, ¿no es cierto?, de los suelos que tenemos en la región de la Araucanía. Y el tema problemático, ¿no es cierto?, como veíamos en la nota, es que estos dañan o son peligrosos para el ser humano, para la salud y también para los animales. Y el tema nace justamente para dar mayor bienestar a las comunidades y llevar estas tecnologías que, si bien es cierto, existen a nivel internacional, pero aterrizarlo para que las propias comunidades puedan manejar el tratamiento del agua. Aquí es importante dos puntos, por lo que usted me dice, doctor. Aterrizarlos en términos de una tecnología que existe, pero aplicarla a la situación de las zonas donde se va a aplicar, valga la redundancia, y que las personas que están en esos territorios puedan utilizarlo. O sea, que puedan ellos de alguna manera tener el mantenimiento y el sostener este tipo de tecnologías que finalmente les dan beneficio a ellos, ¿no? Claro, porque ellos, por ejemplo, antes de la aplicación de estas tecnologías era una gran preocupación el agua que iban a consumir para cocinar, para lavar la ropa, por ejemplo, para mantener sus pequeños cultivos y para darle agua a sus animales, ¿ya? Entonces, con esta tecnología, ellos no solamente la tienen ahí, sino que se les enseña a, como tú muy bien decías, a poder mantener esta tecnología de una forma sencilla y teniendo una calidad de agua de acuerdo a las normas, ¿no es cierto?, que se requieren para ser agua potable. Entonces, yo creo que ese es el gran hito de poder instalar una tecnología y que los propios habitantes puedan manejar, los comuneros manejar esta tecnología para tener agua de buena calidad. Esto hay que cambiar muchas cosas de la tecnología, por ejemplo, los biofiltros, aplicando reingeniería, de alguna manera también con los elementos y con los productos que se usan en estos biofiltros, por ejemplo. Sí, pensando también en los costos, porque la mantención es saber mantener, saber usar, pero también poder hacer el reemplazo cuando sea necesario alguna de otra pieza. Claro, esto también está mirado en ese sentido de utilizar lo que son los insumos, ¿no es cierto?, el material que tenga un menor costo, ¿ya?, y que sea también propio para la región donde estamos y también para la realidad del país. O sea, nosotros no podemos tomar tecnología de alto nivel, instalarla en una comunidad, como en esta zona de Galvarino, donde se realizó este proyecto, sino que tener materiales que puedan ser accesibles a la comunidad. Claro, no bajando así la calidad, por ejemplo, de esa tecnología. Claro. Más que calidad, la funcionalidad que puede tener en el lugar. Sí, porque aquí hay dos características. Una, bajo precio en implementación y también bajo costo en mantención.
¿ya? Porque lo hacen las mismas personas que adquieren esta tecnología. Y con buena calidad de agua, que es el producto. Sí, esto se está aplicando en Galvarino, ustedes lo han desarrollado como UFRO. Sí. Uno entendería, yo lo decía al principio, que está la posibilidad de que se vaya extendiendo también a otros lugares del país. Sí. No es el foco, o sea, el foco que ustedes tienen a nivel regional, pero evidentemente es un bien que podría servir para muchos, ¿no? Sí, porque nosotros como Universidad Estatal también tenemos una responsabilidad, bueno, regional y también nacional. Claro. O sea, esto también puede ser escalable a otras zonas de nuestro país. Ya, por ejemplo, en la zona norte, donde la calidad de agua, ¿no es cierto?, no es muy buena por la cantidad de metales pesados que posee. ¿Ya? Entonces esto es escalable. Doctor, un poco en la línea de lo que estábamos diciendo, ¿cuál es el valor que ustedes le dan a desarrollar e implementar tecnologías con problemáticas locales? Y también, ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo? Porque no es solamente traer la tecnología, es, como estamos diciendo, hacerla accesible, que se pueda mantener y, por sobre todo, que sea funcional al lugar. Todos los lugares, todos los territorios son distintos y eso se nota en este tipo de implementaciones, ¿no? Sí, aquí hay un tema que se tiene que trabajar de modo de ganar confianza. ¿Ya? Eso para empezar. Para empezar, claro, porque muchas veces hay proyectos de investigación donde se hacen estudios simplemente y después la gente no sabe qué pasa con ellos. Claro. En cambio, nosotros acá tenemos un proyecto el cual fue sensibilizado con la Municipalidad de Galvarino, con la Subdere y nuestra universidad y como facultad, y ha hecho todo un acompañamiento. Entonces, yo creo que este tipo de proyectos lo que tienen que pretender es tener la confianza de nuestra comunidad a que lo que nosotros estamos desarrollando a ellos les va a llegar y además los vamos a acompañar. Entonces, que ellos vean también cómo la ciencia, ¿no es cierto?, que se hace en la universidad, aterriza sus temas y le solucionan sus problemas del día a día. Y me imagino que el primer paso para ganar esa confianza con la comunidad es explicar el problema que en algunas situaciones puede que no conozcan, ¿no? Claro. O en otras sí, muchas veces dicen, bueno, aquí algo está pasando, pero no saben efectivamente que pueden ser los metales pesados que desde la tierra pasan al agua, por ejemplo, ¿no? Claro, justamente, explicar en qué consiste, pero también tenemos la otra componente de que son comunidades mapuche, entonces ahí también hay toda una tradición, una forma de abordar los temas, y eso en su conjunto hace que estos proyectos sean exitosos. Doctor Farías, vamos a seguir hablando, conversando y conociendo otras investigaciones y soluciones que están desarrollando ahí en la Universidad de la Frontera. Cambiamos de tema, pero también de rubro. Nos vamos a la industria lechera y el desarrollo de una tecnología para identificar el celo o la cojera de las vacas solo a través de sus movimientos. Lo vemos en la siguiente nota. Aportar con desarrollo tecnológico a la industria lechera, de gran relevancia para el sur del país, es el objetivo de un equipo de investigadores de la Universidad de la Frontera. Cuando les preguntamos a los productores lecheros acerca de cuáles eran los principales dolores que ellos tenían como productores, nos comentaron que tenían dos dolores grandes: la detección oportuna de celo y la detección de cojera en el campo. La detección de celo porque cuando una vaca no la detectan a tiempo, no la inseminan a tiempo, y si no la inseminan a tiempo no queda embarazada, no queda preñada, y eso significa que hay que retrasar en 21 días un ciclo estral completo el proceso. En el caso de la cojera, el tema tiene que ver con que una vaca que está coja no camina, y si no camina, no se alimenta. Y si no se alimenta, empieza a producir menos leche. Hace una década, se propusieron encontrar una solución a estas problemáticas. Y es así como han ido desarrollando un dispositivo inteligente que busca predecir la cojera o el celo en las vacas. Nosotros desarrollamos un collar que se lo ponemos a la vaca en el cuello. Y aquí adentro de este dispositivo llevan acelerómetro, giroscopio, etc. Pero no solamente eso, sino que lleva un microcontrolador que a partir de los movimientos identificados detecta tipos de movimientos específicos. Por ejemplo, cuando la vaca camina, el caminata normalmente viene que ver con el movimiento de las manos, pero lo identificamos en el cuello. El tipo de movimiento se traslada al cuello y es un movimiento bien característico. Cuando una vaca monta a otra vaca, todos esos movimientos son característicos de celo y la frecuencia de esos movimientos son mucho más indicativos. Cuando una vaca está con cojera, camina menos, la actividad, la cantidad de pasos que da es mucho menos, y los pasos que da son distintos. En ese sentido, lo que hacemos es identificar comportamientos específicos y a partir de los comportamientos específicos determinar si está en celo o en cojera. Los testeos realizados hasta ahora muestran un 85% de efectividad para detectar el celo y un 95% en el caso de la cojera.
Es por ello que hoy trabajan para seguir perfeccionando el dispositivo. A veces el collar, producto del mismo movimiento de las vacas, se rota, queda corrido. Eso genera que los movimientos, los acelerómetros y los giroscopios, que son en 3 ejes, se están apuntando hacia lugares distintos. Nosotros usamos las señales en forma independiente para poder hacer los clasificadores e identificar los movimientos. En ese sentido, nos dimos cuenta de que había un problema o una oportunidad para intentar mejorar aún más los índices de clasificación y la detección. Y en ese sentido, lo que propusimos fue incorporar un filtro o una etapa intermedia de corrección, de modo que los clasificadores tomaran señales corregidas hacia arriba. Esto se hace utilizando un elemento que es fundamental. La gravedad siempre apunta hacia abajo, el norte siempre apunta hacia allá, y con eso podemos recalibrar estas señales. Lo usamos también incorporando modelos del comportamiento de la vaca, utilizando filtros de Kalman, utilizando cuaterniones. Eso es lo que hacemos, llevar un poquito la tecnología de los cohetes espaciales a las vacas. En el mercado existen tecnologías similares, pero su alto costo no permite que pequeños o medianos productores accedan a ellos. Los investigadores trabajan para que este dispositivo tenga un valor inferior, para así ampliar su uso y conseguir que más personas puedan hacer un trabajo más eficiente en sus planteles. Exploradores del átomo al cosmos. Exploradores del átomo al cosmos. Seguimos con más de Exploradores. Estamos conversando con el doctor Jorge Farías, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la Frontera. Doctor, quiero volver a la nota que estábamos viendo antes de la pausa. Interesante, un collar, una tecnología que permite monitorear lo que son los movimientos, las reacciones que tienen las vacas en la industria lechera. Muy importante porque finalmente también permite que en términos de producción haya una certeza, ¿no? Claro, claro. Bueno, la idea de este proyecto, este objetivo es justamente apoyar a los pequeños productores lecheros utilizando esta tecnología. Como bien, ¿no es cierto?, se mencionaba ahí en el reportaje, podíamos observar que un animal de esto, ¿no es cierto?, una vaca lechera, si está con problemas de cojera, ya consume menos alimento y eso hace, ¿no es cierto?, que no se alimente bien y por tanto no produzca la menos leche o menos leche. de distinta calidad, digamos. Claro, entonces con esta tecnología se puede monitorear, ¿no es cierto?, a los animales. Y el monitoreo del celo, Y el monitoreo del celo. Porque hay 21 días ahí donde efectivamente el productor lechero, el mediano, el pequeño, históricamente se hace de la vista, de la tincada, con una experiencia obviamente de lo que dan los años, pero aquí hay una certeza en términos de los datos que pueden justamente ir planificando este tema de las inseminaciones, por ejemplo, ¿no? Claro, eso por ejemplo, esta tecnología reemplaza lo que tú muy bien dices a gente que está mirando, ¿no es cierto?, el comportamiento, pero eso tiene una limitante en espacio, ¿no es cierto? En cambio aquí cantidad de animales, justamente, y el sensor es el que va indicando cada vez que hay mayor frecuencia, ¿no es cierto?, de movimiento del animal, es porque está entrando en un periodo de celo. Y como decían, hay 21 días como para poder inseminizar, claro. Y poder, ¿no es cierto?, tener mayor producción de este tipo de animales. Ahora, vuelvo al tema de lo que estábamos comentando antes con los biofiltros, tomar una tecnología y hacerla accesible también en costos bastante más accesibles para el productor. Estamos hablando de medianos y pequeños productores que obviamente no tienen ese colchón que podrían tener otras grandes empresas que finalmente compran, no quiero decir los materiales más costosos, pero sí una pulsera que efectivamente ya está totalmente certificada, aprobada, pero que en términos de cuánto cuesta puede ser un gran problema. Claro, claro. Por ejemplo, en el caso anterior veíamos una alianza estratégica entre la Subdere, la municipalidad y la universidad. Acá nosotros tenemos en este proyecto una unión estratégica entre los productores lecheros, empresas tecnológicas y la facultad, donde uno de los costos más altos son la generación de los microswitch, microchip, para realizar esta tecnología, construirla y que tenga la capacidad de la adquisición de datos. Y luego el procesamiento de datos que veíamos ahí en
en la nota cómo, ¿no es cierto?, hay una cantidad de estudiantes nuestros y jóvenes profesionales que están captando y procesando estos datos como para tener, ¿no es cierto?, accesibilidad a lo que está pasando por cada animal que tenga un productor, un pequeño productor, que no va a tener el financiamiento para alcanzarlo, ¿no es cierto?, como una empresa, una gran empresa a nivel internacional. Claro, y quiero ese punto, el de los estudiantes, los alumnos de la facultad de la UFRO en este caso, la Facultad de Ingeniería y Ciencia, el involucramiento que se da también con estos proyectos, ¿no? Es interesante eso, cómo también se hace aquí y en otros trabajos que están realizando. Sí, nosotros tenemos una vinculación bien interesante con los estudiantes de pregrado, porque tienen la posibilidad de desarrollar una tesis aplicada, pero además pueden seguir estudios de posgrado. Nosotros tenemos en nuestra facultad 10 posgrados, 4 doctorados y 6 magíster, donde se desarrollan todo tipo de tecnología. Pero por otro lado, nosotros estamos innovando, hicimos una innovación curricular de las ingenierías civiles, donde duran 5 años y medio, y además un tipo de titulación que se llama capstone, va en vía de este tipo de proyectos, de involucrar proyectos reales, traerlo a la universidad y desarrollarlo, y con eso les sirve de titulación para nuestros estudiantes. Y por otro lado, lo estamos fomentando a hacer startup, ya a emprender con ideas tecnológicas. Vamos a ir con la última nota, doctor Farías, ya quienes nos ven aquí en Exploradores. Vamos a ir a otro tema, a otra área, y esta vez para hablar sobre los suelos volcánicos, que son los que están en la zona centro y sur del país. ¿Qué significa esto? ¿Por qué detectarlos? Lo vemos en la siguiente nota. En Chile hay 2 grandes tipos de suelo: los no volcánicos, que se concentran desde el extremo norte hasta la altura aproximada de Curicó, y los volcánicos, que están desde esa ciudad en la región del Maule hasta la zona más austral del país. La característica que tienen los suelos volcánicos es justamente que tienen arcillas muy reactivas, de manera que son capaces de colectar grandes cantidades de materia orgánica. Si esto es así, quiere decir que tienen gran capacidad de secuestro de carbono. Piense usted que un suelo volcánico puede tener hasta 10 o 15 veces más capacidad de secuestrar carbono que la misma unidad de un suelo no volcánico. ¿Pero qué significa secuestrar carbono y qué implicancias tiene para nosotros? Es justamente capturar el carbono orgánico que proviene de los vegetales sobre el suelo, por ejemplo, la hojarasca, los residuos de cosecha, las raíces muertas de los árboles o de los cultivos, que se van descomponiendo, ¿ya? Y esto va generando lo que se llama materia orgánica en el suelo. Y esta materia orgánica se va absorbiendo o estabilizando por mecanismos físico-químicos y biológicos, de tal manera de que no vuelvo a disipar el CO2 hacia la atmósfera. En 2012, el Laboratorio de Conservación y Dinámica de Suelos Volcánicos de la Universidad de la Frontera comenzó a estudiar cómo ocurre este mecanismo. Esto tiene que ver con el tipo de biología, ecología que tiene el suelo desde el punto de vista microbiano. También tiene que ver con la química y tiene que ver también con la física. Por ejemplo, la capacidad de retención de humedad. Todo esto genera entonces una nutrición, por ejemplo, en el bosque nativo, en los bosques templados, donde nosotros trabajamos, y también genera una capacidad de secuestro. Los investigadores han trabajado también en áreas agrícolas. Durante esta década de estudio han hecho descubrimientos relevantes acerca de la capacidad que tienen estos suelos también para secuestrar nitrógeno, lo que puede ser de interés para este sector productivo. Esto tiene que ver con procesos particulares vinculados al hierro o al fierro, como normalmente se conoce. Este hierro ejerce un efecto sobre el nitrógeno inorgánico. Por ejemplo, cuando los agricultores ponen nitrógeno en el suelo, parte de este nitrógeno se puede secuestrar en forma orgánica. Por lo tanto, también hay un efecto en el ciclo del nitrógeno que está ocurriendo en estos suelos volcánicos, particularmente de sistemas prístinos como el bosque templado o el bosque nativo chileno. La escasez de agua, la desertificación y la salinidad de los suelos son algunas de las más grandes transformaciones que podría generar la crisis climática en Chile. Todo ello está llevando a que la agricultura desplace sus cultivos de alta rentabilidad, como lo son los frutales, hacia el sur.
En este contexto, la investigación científica que hace 10 años viene desarrollando la Universidad de la Frontera podrá convertirse en una importante guía para que esta industria adapte su producción de manera más eficiente a este tipo de suelos. Bien interesante esta investigación, doctor Farías, principalmente por medir la calidad del suelo en términos de la potencialidad que tiene para, como se decía en la nota, secuestrar, captar elementos como el CO2 y el nitrógeno, ¿no? Sí, estos suelos, como se mencionaba en la nota, tienen estas características especiales, la cual secuestran nitrógeno y eso puede ser un almacenamiento que favorece la producción de agrícola, y por otro lado tiene la facilidad de captar 10 veces más el CO2. Por lo tanto, eso ayuda a prevenir el cambio climático. Así que esas son como dos áreas. Y por otro lado también hay un ciclo de nutrientes que también se ven favorecidos en este tipo de suelo. Esto lo comentábamos fuera de cámara, pero no teniendo el volcán a la vista, digamos, sino por la calidad del territorio que termina siendo un suelo volcánico. Claro. Por la morfología también del sector. Del sector, sí. Nosotros tenemos en la región una buena calidad de suelo, no justamente estar aledaño al volcán, lo que puede significar tal vez algo de riesgo. Entonces, pero la calidad de suelos que tenemos en la macrozona sur, podríamos decir, tenemos estos volcanes, ¿no es cierto? Somos una zona volcánica, pero tenemos esta calidad de suelo que favorece, ¿no es cierto?, a los agricultores que estén en la zona. ¿Cómo se llega a este punto de la iniciativa, la idea de ir a investigar lo que puede ser el suelo volcánico? Sí, aquí, bueno, nosotros somos una facultad de ingeniería y ciencia. Esto parte de la ciencia básica, la ciencia es una, pero siempre se habla de ciencia básica, ciencia aplicada. Pero parte con la curiosidad de ver cómo funciona la captación de nitrógeno en bosque nativo. Y luego el grupo ha ido investigando y ha podido ir trabajando, ¿no es cierto?, con los suelos. Claro, entendiendo por qué el bosque nativo es así, digamos. Es así, claro. Ya. Y eso, buscar cómo lo aplicamos a aplicaciones agrícolas, para los agricultores. Entonces, así nace este tipo de investigación. ¿Cómo se ha podido pasar de la ciencia básica a aplicar esta ciencia con los agricultores en este caso? Sí, bueno, con mayor información, ya respaldo científico de lo que está ocurriendo y también demostrando lo que nosotros estamos descubriendo, en este caso el grupo de investigación, lo que encuentra en los laboratorios, cómo eso también se escala y es representativo en un suelo real, ¿ya? Entonces, en ese sentido da la confianza, ¿ya? Ya hemos hablado también durante esta conversación. Sí. Doctor Jorge Farías Avendaño, muchísimas gracias por acompañarnos. No, en gracias, Exploradores, Daniel. ¿ya? Que esté muy bien. Muchas gracias. O allá a la UFRO. A la UFRO. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, por supuesto, todas las semanas revisando la ciencia, la tecnología, la investigación hecha en nuestro país. Están todos los capítulos y temporadas del programa en 24horas.cl. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.